Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen Janet Guzmán Escudero. Soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia de la Escuela de Enfermería Cruz Roja Mexicana. En la clase de Procesos Genéticos y Embriológicos, impartida por mi profesor químico farmacobiólogo Enrique Trejo Santana, soy del grupo 5020. Voy a hablar acerca de este tema que es muy importante, las anomalías en el desarrollo embrionario. Vamos a empezar con el primer tema acerca de estas anomalías, es decir, vamos a hablar sobre la espina bífida. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es su prevención? ¿Cuáles son los tipos acerca de esta? Las causas y su tratamiento. Bien, empecemos con una pequeña definición de lo que es la espina bífida. La espina bífida es un defecto del tubo neural, un tipo de defecto congénito del cerebro, la columna vertebral o de la médula espinal. Si bien esto ocurre si la columna vertebral del feto no se cierra completamente durante el mes de embarazo. ¿Qué pasa? Pues realmente puede dañar los nervios y la médula espinal. Pruebas de detección durante el embarazo, pues pueden diagnosticar lo que es la espina bífida, pero a veces digamos que esto se descubre solo después del nacimiento del bebé. ¿Cuáles son los tipos acerca de la espina bífida? Hay tres. La mielomeningocele, que en sí vamos a definir lo que es. La mielomeningocele es el conducto vertebral, es decir, que pues este queda abierto y las membranas y la médula pues sobresalen formando un saco. Los tejidos y los nervios suelen quedar expuestos. La meningocele es el segundo tipo de espina bífida, es decir, que en este caso las membranas que rodean la médula sobresalen formando un saco de líquido. Y la espina bífida oculta, nos referimos a que esta pues básicamente no suele manifestarse ningún síntoma, aunque puede observarse indicios en la piel del bebé, como lo podemos observar en las imágenes. ¿Cuáles son las causas de la espina bífida? Pues en sí aún se dice que no se conocen como tal cual cuáles son las causas de la espina bífida, pero pues hay diferentes factores de riesgo, así como la obesidad o la diabetes que esté mal controlada, o igual esto en factores de riesgo implican algunos medicamentos para las convulsiones. Los síntomas de la espina bífida, pues estos varían de persona a persona. Es decir que, pues bueno, la mayoría de las personas con espina bífida poseen una inteligencia normal, pero pues hay casos en los que hay otras personas que necesitan dispositivos de asistencia, es decir, como por ejemplo los aparatos ortopédicos, incluso las muletas o hasta las sillas de ruedas. Igual pues también se dice que pueden presentarse dificultades de aprendizaje, hay problemas urinarios e intestinales o de la hidrocefalia, que en sí pues es una acumulación de líquido en el cerebro.
Prevención. ¿Cuál es la prevención de esto en la espina bífida? Bueno, si bien estamos hablando a nivel embrionario, es decir, que la madre, pues sí, para que se haga una prevención de esto y que pueda dañar al feto o al futuro bebé, pues debe de tomar mucho ácido fólico, ya que este puede reducir el riesgo de tener un bebé con espina bífida. El tratamiento. El tratamiento de la espina bífida en sí, pues va a depender de la gravedad que tenga el caso. Es decir, que es posible que, por ejemplo, en la oculta no precise un tratamiento tal cual, pero otros tipos de espina bífida sí. Y pues bueno, cabe mencionar que el tratamiento principal de la espina bífida es una cirugía. ¿A qué me refiero con esto? A que se puede realizar antes del nacimiento. Esto se le denomina como una cirugía fetal. Y pues bueno, esto es concretamente antes de la semana número 26 del embarazo. Y pues para esto hay que tener en cuenta que la función nerviosa del bebé con espina bífida puede empeorar tras el nacimiento si no se trata. Por eso es importante que en caso de que un bebé padezca de la espina bífida, se trate a tiempo y no se deje llevar pues bastante tiempo, si no pues se pueden empeorar las cosas. Por eso es prudente que se trate con una cirugía. Y por ejemplo, en el caso de la meningocele, la cirugía tras el nacimiento consiste en colocar las meninges en el sitio, o sea, en su sitio, y cerrar la abertura de las vértebras. Y en cuanto a la meloningoncele, la cirugía se realiza para minimizar los riesgos de sufrir una infección que implica tener los nervios expuestos. Ahora vamos a pasar a otro tema importante. Pero antes de esto, para finalizar el tema de la espina bífida, ¿por qué se produce? En sí, como le mencionamos, la espina bífida se produce en la columna vertebral del feto, es decir, que no se cierra completamente durante el primer mes de embarazo, como lo podemos observar en esta imagen. Ok, ahora hablaremos sobre la onfalocele. ¿Qué es la onfalocele? En sí, la onfalocele nos referimos a que es un defecto de nacimiento, es decir, que esto ocurre en la pared abdominal. Y esto sucede cuando el bebé se está formando durante el embarazo. En esta afección, algunos de los órganos abdominales de su bebé empujan hacia afuera, es decir, que nos referimos a que sobresalen esos órganos a través de una abertura en los músculos abdominales. ¿Dónde se encuentra esto? Pues se encuentra en la zona, en el cordón umbilical. Es decir, que una membrana, translúcida, clara, cubre los órganos. Pues en sí, en la onfalocele se dice que puede ser pequeño, solo una parte del intestino puede sobresalir, o puede ser grande, con la mayoría de los órganos abdominales fuera del abdomen. ¿Cuáles son los síntomas de la onfalocele? Los órganos abdominales del bebé empujan hacia afuera a través de una abertura
en el abdomen. Es decir, que pues se empujan hacia afuera y es de esta manera como lo podemos ver en la imagen en la que se queda los órganos por fuera. Causas. Los órganos y músculos abdominales del bebé simplemente no se forman como deberían. Es decir, que pues muchos bebés que nacen con esta afección pues también tienen otros problemas de salud. Diagnóstico. El diagnóstico que se le da al onfalocele se dice que se puede detectar en la ecografía a partir de la semana 12 de gestación. Y el tratamiento del onfalocele se realiza después del nacimiento por parte del cirujano pediátrico. Es decir, que consiste en cerrar el defecto de la pared abdominal. Ahora hablemos sobre la hernia diafragmática congénita. ¿Qué es la hernia diafragmática congénita? Bien, hablemos que es un orificio en el diafragma y el músculo que ayuda a respirar y a separar el tórax y el abdomen. Bueno, es decir, que este defecto puede permitir que el hígado y el intestino se desplacen a la cavidad torácica y que interfieran en el desarrollo de los pulmones, lo que afecta la función pulmonar y la función cardíaca en los neonatos. Hablamos que al nacer la insuficiencia respiratoria y la hipertensión pulmonar contribuyen a los resultados deficientes. ¿Cuáles son las causas de la hernia diafragmática? En sí es desconocida, pero puede presentarse de varias formas. ¿A qué nos referimos de varias formas? Que también presentan o están acompañadas de otras anomalías congénitas como el síndrome de Down, entre otras enfermedades como lo podemos ver en la imagen, o deformaciones. Signos y síntomas de la hernia diafragmática congénita. Hablemos que se dice que se presentan dificultad para respirar, existe, más bien, se presenta en la piel una coloración azulada, hay taquipnea, hay taquicardia. Como sabemos, la taquipnea nos referimos a la frecuencia respiratoria, es decir, que es más lenta, y a la taquicardia nos referimos a que hay un aumento de latidos en el corazón. Una disculpa, la taquipnea es una respiración rápida. Ok. Se dice que alrededor de uno de cada 3,000 fetos pueden estar afectados, pero el problema se puede diagnosticar durante una ecografía habitual a mitad del embarazo, alrededor de las 20 semanas. ¿A qué nos referimos? Es de que en los neonatos que presentan una hernia diafragmática congénita, pues estos neonatos necesitan la cirugía en los primeros días de vida. Aunque incluso con las nuevas técnicas quirúrgicas puede haber un pronóstico deficiente y muchos problemas médicos a largo plazo. Se dice que, pues, bueno, actualmente los tratamientos son posibles en el embarazo.
Hablemos del diagnóstico. ¿Cómo se puede diagnosticar una hernia diafragmática congénita? Bueno, se dice que se puede diagnosticar con una ecografía que puede revelar la posición anormal de los órganos abdominales en el feto y la madre. Quizás tenga una mayor cantidad de líquido amniótico, como lo podemos ver en las imágenes. El tratamiento, bueno, el tratamiento debe de realizarse una intervención quirúrgica para extirpar los órganos abdominales del tórax y poderlos colocar nuevamente en el abdomen, y luego debe de repararse el diafragma. Como le mencioné, actualmente los tratamientos son posibles en el embarazo. Pasemos a otro tema. Es decir, hablemos de la anencefalia. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? ¿Cuáles son sus diagnósticos, los tratamientos? ¿Cómo se produce esta anomalía y cuáles son sus causas? Bueno, empecemos con una pequeña definición de la anencefalia. En sí es un defecto de nacimiento grave en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y del cráneo. Lo podemos observar en la imagen del medio, cómo está esa parte del encéfalo, cómo está la parte del cráneo de una manera deforme. Tristemente así pasan casos en neonatos o en personas, pues sí, en neonatos. Y pues bueno, en sí pues esto pues se produce en el tubo neural, o sea, hay un defecto en el tubo neural. A medida que el tubo neural se forma y pues se cierra, y ayuda con la formación del encéfalo y del cráneo del bebé. La parte superior del tubo neural, la médula espinal y los huesos del espinazo, es decir, la parte inferior del tubo neural. ¿Cómo se produce? Se produce cuando la parte superior del tubo neural no se cierra por completo. Es decir, que esto a menudo resulta en el nacimiento de un bebé sin la parte frontal del encéfalo, es decir, el prosencéfalo, ni la parte encargada del pensamiento y la coordinación, es decir, del cerebro. Las otras partes del encéfalo a menudo no están cubiertas por hueso o piel. ¿Cuáles son las causas de la anencefalia? Nuevamente se dice que se desconocen las causas en la mayoría de los bebés. Algunos bebés tienen anencefalia debido a un cambio en sus genes o cromosomas. Se dice que también puede ser causada por una combinación de genes y otros factores. ¿A qué nos referimos? Pues que como los elementos dentro del ambiente con los que, pues en este caso, la madre entre en contacto, o lo que coma o beba, o incluso dependiendo de qué tipo de medicamentos ingiere durante el embarazo. Cabe mencionar que los factores de riesgo, de esta anencefalia, se dice que es a través del bajo consumo de ácido fólico antes y durante las primeras etapas del embarazo. Es decir, que aumenta el riesgo de tener un embarazo afectado por defectos del tubo neural, incluida la anencefalia. Vamos a hablar sobre los síntomas. ¿Qué síntomas se presentan? Bueno,
Dentro de los síntomas que se presentan en la encefalia, se dice que hay una ausencia del cráneo, como lo podemos ver nuevamente en nuestra imagen. Hay ausencia de partes del cerebro, hay anomalías en los rasgos faciales y también se dice que hay un retraso grave en el desarrollo. Diagnóstico. La anencefalia se puede diagnosticar durante el embarazo o después del nacimiento del bebé. Es decir, por ejemplo, durante el embarazo se realizan pruebas de detección. Hablamos, bueno, a esto nos referimos a que son exámenes prenatales que, bueno, estos van a indicar si hay defectos de nacimiento u otras afecciones presentes. Y la anencefalia daría resultados anormales en las pruebas de detección en suero o sangre, o pues también se podría observarse en una ecografía, es decir, que es la que crea las imágenes del cuerpo. Y cuando nos referimos después del nacimiento, bueno, se dice que en algunos casos la anencefalia podría no diagnosticarse hasta después de que nazca. La anencefalia se observa inmediatamente cuando el bebé nace. Tratamientos. No existe una cura ni un tratamiento estándar para la anencefalia. Casi todos los bebés que nacen con anencefalia morirían poco después de nacer. Hablemos del tema gemelo evanescente. ¿Qué es? Bueno, en sí es la desaparición de una manera muy espontánea de un gemelo en las primeras semanas de embarazo, convirtiéndose la gestación gemelar, en una gestación única. Es decir, que al inicio del embarazo se ven dos embriones, como lo podemos observar en la segunda imagen. Y pues bueno, posteriormente uno fallece y el otro desaparece, el embrión y también su bolsa. Se dice que esto ocurre en el 7 al 36% de los embarazos gemelares con fertilización in vitro. Esto se ha producido a demostrar porque son embarazos que se controlan con ecografías desde el inicio de la transferencia de los embriones. ¿Cuáles son sus causas? En la mayoría de los casos se desconoce la causa de la pérdida de uno de los fetos. Es decir, que en algunas gestaciones bicoriales con material genético distinto en los dos fetos, se dice que pues bueno, se han realizado estudios genéticos en cada uno de los fetos y pues gracias a esto se dice que se ha visto que el feto perdido tenía alteraciones cromosómicas, perdón. Y pues bueno, lo habitual es que esto ocurra durante el primer trimestre del embarazo, antes de la semana número 16. Se dice que al principio de la gestación se ve a dos o más embriones que crecen según lo esperado, pero sin embargo, al cabo de unas semanas, solo uno de ellos sigue vivo. Meningocele. ¿Qué es? Bueno, meningocele es una hernia plana de la dura madre y las aracnoides, llamadas meninges, que son membranas
que cubren al cerebro y la médula espinal en la columna. Esta se produce a través de un defecto embriológico en los tejidos musculares y fibrosos, como lo podemos observar en esta imagen. ¿Qué lo provoca? Bueno, intervienen varios factores, es decir, como ambientales o nutricionales. Es decir, que hablamos que sus factores son multifactoriales, como ya los mencioné. Amelia unilateral. ¿Qué es la amelia unilateral? Bueno, en sí es una malformación congénita que se determina por la falta de uno o más miembros que sean superiores o inferiores. Es decir, que generalmente pues es originada en la cuarta semana de la gestación embrionaria. Como lo vemos en las imágenes, pues no hay presencia de extremidades, no hay una presencia del desarrollo pues, de las partes del cuerpo, como lo vemos en la imagen del lado derecho, no hay una extremidad, es decir que pues no se desarrolló su pierna, o en la imagen del medio no hay un desarrollo en sus brazos. Y pues bueno, a esto nos referimos con la amelia unilateral. Focomelia. ¿Qué es la focomelia? Pues en sí es un trastorno que se dice que es raro porque se caracteriza por una malformación de origen teratogénico. Es decir, que su origen de la focomelia se asocia al uso de la talidomida. Y bueno, pues ¿qué es la talidomida? Es un fármaco utilizado para tratar el mieloma. Es decir, que es un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas que se encuentran dentro de la médula ósea. Y es causada por un defecto en la diferenciación celular, según los últimos estudios científicos, aunque no se han desmentido con exactitud todas las causas de la focomelia. Cardiomiopatía hipertrófica. Hablemos acerca de este tema. ¿Qué es? Bueno, es una enfermedad en la que el músculo cardíaco tiene un engrosamiento normal, que la llamamos hipertrofia. Bueno, el engrosamiento del músculo cardíaco puede dificultar que este último bombee bien la sangre. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de la cardiomiopatía? Hablamos de que si el padre o la madre tienen una miocardiopatía hipertrófica, se asegura que un 50% hay una probabilidad de tener la mutación genética de la enfermedad. Y pues bueno, como lo observamos en la imagen del medio, de un lado se encuentra de una manera normal y del otro se encuentra de una manera hipertrófica. Algunas personas que padecen una miocardiopatía hipertrófica. Sin embargo, pues estas personas que padecen las miocardiopatías, pues tienen un engrosamiento del músculo cardíaco. Y pues, ¿qué es lo que causa esto? Pues una falta de aliento, dolor en el pecho o incluso problemas en el sistema eléctrico del corazón, lo que pone en riesgo la vida de la persona, incluso llegar a la muerte de una manera muy repentina. Síndrome de Goldenhar. Bueno, el síndrome de Goldenhar es una condición
en que hay varias formaciones que están presentes desde el nacimiento. Y pues bueno, se debe a problemas que ocurren cuando el feto se está formando dentro del útero de la madre en unas estructuras llamadas primero y segundo arco branquial. ¿Cuáles son los síntomas de esta anomalía? Bueno, pues los síntomas son malformaciones de las orejas externas, apéndices de piel, cartílago situados delante de la oreja, apéndices preauriculares, incluso otra malformación de las orejas, o sea que puede que tengan la oreja muy pequeña, que lo llamaríamos como microtia, o una oreja que esté ausente, que se denomina como anotia, y sordera. Y pues también dentro de esto se dice que hay una asimetría de la cara, es decir, que una parte de la cara no se desarrolla de una manera correcta. Los huesos de la cara, maxilares, mandíbula y temporal, en el lado afectado son pequeños y planos, presente un 85% de los casos, siendo que pues esto sea leve en 65% de los casos, que se nota más después de los 4 años de vida. Y pues bueno, esto fue todo, fue mi presentación. Muchas gracias. Aquí están mis referencias bibliográficas.